Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Bueno, este video comienza o da inicio a la temática de estadística, la asignatura de estadística en el área de matemáticas. Hoy vamos a concentrarnos en los conceptos básicos en estadística. En primera instancia vamos a dar una definición de lo que es la estadística y posteriormente iremos definiendo los conceptos que se necesitarán, se necesita que estén claros para poder comenzar el estudio de esta importante asignatura. Bueno, vamos a comenzar enseguida conceptos básicos de estadística. Dice en primera instancia la definición de estadística. La estadística es la ciencia que permite recoger, ordenar, analizar e interpretar un conjunto de datos para obtener unas conclusiones a partir de ello. Bueno, en primera instancia es importante que nosotros podamos analizar la definición desde 4 verbos. Aquí está el primer verbo, que es recoger. El segundo verbo es ordenar. El tercer verbo es analizar. Y el cuarto verbo es interpretar. Ese es como el procedimiento o como el camino que está relacionado con cualquier estudio en estadística. Entonces, a partir de eso, ¿qué se recoge, qué se ordena, qué se analiza y qué se interpreta? Aquí está, un conjunto de datos. Cuando se recoja, se ordene, se analice y se interprete estos datos, salen unas conclusiones. Es decir, no tiene ningún sentido realizar un estudio en estadística si no damos una conclusión al respecto. Entonces, eso es básicamente la definición de estadística. 4 verbos que podríamos explicarlos con el siguiente ejemplo. Miren, aquí dice, el director de una emisora quiere saber si su emisora se escucha o no se escucha en la ciudad. En pocas palabras, quiere indagar sobre el nivel de audiencia, o sea, las personas que están escuchando esa emisora. Bueno, entonces, eso ahí ya tienes una inquietud. Por eso coloco acá, parte el estudio estadístico de una inquietud, un interrogante, una pregunta, algo que yo quiero saber. En el caso de este ejemplo, este director de la emisora quiere saber, mire que es una pregunta, una indagación, si la gente escucha la emisora y cuánto tiempo la escucha al día. Entonces, si vamos a la definición del estudio estadístico, en primera instancia, él tiene que ponerse de acuerdo para recoger unos datos. ¿Cómo se recogen unos datos? Bueno, podemos sugerir una encuesta, que es la manera como se va a recoger los datos. Es una pregunta, se llama por teléfono, se hace un convenio con alguna de estas empresas que hacen estudios estadísticos y se realiza una pregunta realizando, puede ser esas dos. ¿Escucha usted la emisora tal? ¿Y cuánto tiempo escucha esa emisora? Entonces las personas van dando sus respuestas. Cada respuesta de las personas a las cuales tú estás encuestando son unos datos. Si me dices si escucho, no escucho, si escucho, no escucho, todas esas cosas que tú vas recogiendo son datos. Listo. Entonces, esa primera etapa es recoger. ¿Recoger por medio de qué instrumento? La encuesta. La encuesta es un instrumento que nos sirve para recoger o recopilar datos. Bueno, previo a eso, toca organizar esos datos. Se organizan por tablas. Ustedes no sé si se acuerdan en años anteriores que hacían tablas de frecuencia, gráficas, bueno, una cantidad de cosas que se pueden hacer para organizar esos datos. Cuando ya están organizados, es decir, están estructurados, toca el tercer verbo, que es analizar, es decir, qué arrojó esta gráfica, qué arrojó esta tabla, qué puedo concluir de esto. A partir de que he analizado esa serie de esas gráficas y esas tablas, entonces yo empiezo a interpretar los datos. Cuando yo interpreto los datos, es lo más probable que pase, voy a sacar una conclusión que me va a responder ante la pregunta inicial. Entonces yo, como me hice la pregunta inicialmente de que si las personas escuchaban esa emisora, bueno, yo esa conclusión la voy a obtener después de que hice ese estudio, después que recogí los datos, después que organicé los datos, después que los analicé, los interpreté, saqué la conclusión y al final tengo que darme cuenta si las personas en determinada ciudad escuchan
o no escuchan la emisora y cuánto tiempo están escuchando la emisora. Entonces, básicamente, y vuelvo a repetir, y ya como manera de conclusión de la definición, eso es la estadística. ¿Qué hace la estadística? Recoge datos, luego los organiza, luego los analiza, los interpreta. ¿Para qué los interpreta? Para al final sacar una conclusión o responder al interrogante, a la pregunta o a la inquietud que me planteé al principio. ¿Está claro? Entonces, eso es como lo primero, la definición de estadística. Hay unos conceptos básicos, muchachos, en estadística. Ustedes lo tienen en la guía. Ustedes pueden repasarlo, pueden leerlo, lo pueden complementar con esta explicación. Y es la población. ¿Cómo así la población? Bueno, la población es el conjunto de individuos o elementos sobre el que se quiere conocer una característica. Si nosotros recordamos en el ejemplo del director de la emisora que quería saber si se escuchaba su emisora, ¿quién podría ser la población? Una respectiva ciudad. Es decir, él quiere saber si esa emisora se escucha en Soledad, que es donde estamos nosotros. Bueno, entonces la población sería Soledad. O sea, individuos, personas a las cuales vamos a entrevistar. Pero, ojo a este detalle, muchachos. Hay veces que la población es muy grande. Ejemplo, creo que no vamos a poder entrevistar o encuestar a toda la población de Soledad porque es un municipio que tiene una gran cantidad de habitantes. Entonces, cuando la población es demasiado grande, tenemos que ir a un segundo concepto básico, que es la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra, como lo dice acá, es un subconjunto o conjunto pequeño ¿de quién? De la población. Pero ojo con esta parte, es representativa con respecto a la característica que se quiere estudiar. ¿Cómo así? Bueno, ya sabemos que como población Soledad sería muy grande. Entonces necesitamos sacar una muestra, pero esa muestra tiene que ser muy representativa. ¿Qué significa una muestra representativa? No podemos escoger, por ejemplo, simplemente personas de un barrio en particular, ya sea del hipódromo, de Cachimbero, de otro barrio de Soledad. Simplemente, netamente las personas son de ahí, porque entonces esa muestra no sería representativa. ¿Qué se puede hacer? Hombre, coger un grupo de un barrio, un grupo del otro, o sea, que los barrios sean bastante diferentes para que la muestra represente realmente lo que está pensando o si se está escuchando la emisora realmente en toda Soledad. Si nosotros cogemos simplemente un barrio, no estamos escogiendo inteligentemente la muestra de la población. Otro ejemplo que podemos plantear, por ejemplo, en las elecciones presidenciales. En Colombia, por ejemplo, la población sería el país, que sería Colombia, pero es que son tantos millones de colombianos, no vamos a poder llegar a todos ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra y vamos a cada una de las ciudades, a las principales ciudades, a los departamentos y escogemos unas muestras representativas. También las muestras tienen que ser edades también. Tú no puedes coger simplemente las personas de edad, los adultos, no. Puedes coger jóvenes, adultos mayores, para que la muestra sea tomada de una manera muy inteligente. Lo mismo puede ser el rendimiento de un docente. Por ejemplo, en los colegios a veces empiezan a hacer un estudio de si un profesor está rindiendo o no. Entonces el coordinador llama a 5 estudiantes de cada curso. Fíjense que es una muestra representativa, 5 o 10 estudiantes. Pero este coordinador no puede tomar simplemente los estudiantes que son buenos estudiantes o netamente nada más los malos. Él tiene que coger, o cuando digo malos, que tienen bajo rendimiento académico. Vamos a aclarar, bajo rendimiento académico, no que sean malos. Tienen bajo rendimiento los que tienen alto rendimiento y los que tienen medio rendimiento. Entonces eso va a ser una muestra representativa de la población. ¿Está claro? Entonces hay que escoger inteligentemente una muestra para que ese estudio dé los resultados que nosotros esperamos. Entonces esa es la población, ojo, población, un conjunto grande, y la muestra, un conjunto pequeño. Una pregunta que podría salir de ustedes es, profe, ¿siempre hay que coger una muestra? No, porque si hay un grupo pequeño que tú vas a encuestar, entonces el grupo pequeño sería población y sería muestra al mismo tiempo. Cuando se escoge una muestra, cuando el grupo, o sea, la población es demasiado grande, entonces cogemos una muestra que es representativa, que va a ser la representación de la población un poco más grande. Entonces, eso es los dos conceptos básicos de estadística. Bueno, entonces ahora sí entramos a una parte bastante importante. Ya tenemos la población, que es el conjunto, la muestra, los individuos que vamos a estudiar.
Pero esos individuos tienen, y vamos a colocarlo enseguida aquí, tienen una característica. ¿Qué es la característica? Es lo que se va a estudiar de esos individuos. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos de la emisora, ¿qué característica se quería averiguar? Hombre, si estaban o no escuchando la emisora, o si preferían esa emisora. Entonces, es lo que voy a estudiar, pero también puedo estudiar edades, puedo estudiar también qué materia es la favorita. O sea, hay tantas cosas que podemos estudiar de un grupo. Entonces, lo que vamos a estudiar se le llama variable estadística. O sea, la característica, lo que se va a estudiar. Esa variable puede ser de dos tipos, una cualitativa y una cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, cuando hablamos de cualitativa, aquí dice claramente en su definición de la guía, es una cualidad. O sea, ¿qué es una cualidad? Algo que no se puede medir numéricamente, es decir, no lo representa un número. Por ejemplo, podemos decir estado civil. Si tú vas a averiguar el estado civil de alguien, te podría decir es soltero, la respuesta podría ser es casado, podría ser es separado, pero realmente la respuesta que te van a dar cuando tú hagas la encuesta no es ningún número. Entonces, es una cualidad. Eso es una variable cualitativa, una cualidad. La variable cualitativa se puede dividir también en dos. Vamos a colocarlo aquí para que lo tengas. Vamos a colocar aquí cualidad, para que lo tengas como un resumen. Ahí está, cualidad. La cualitativa se puede dividir en dos. La nominal, ojo con esto, la nominal, cuando hay un orden, aquí lo dice, ejemplo, aquí está ordinal, perdón, aquí me equivoqué. Voy a reestructurar aquí, espérate un momentico. La nominal cuando no existe un orden. Aquí está nominal, o sea que esta acá no requiere un orden. Es decir, cuando te dicen a ti estado civil, soltero, casado, separado, eso no requiere un orden. Género, el masculino, femenino, bueno, eso no requiere orden, la comida favorita. Pero aquí, ordinal, mira, la palabra ordinal sí requiere un orden. ¿Cómo así? Cuando tú preguntas el nivel de escolaridad, es decir, si estás en bachillerato, si estás en primaria, si estás en la universidad, eso es un orden. Cargo en la empresa, ustedes saben que está el mensajero, después viene el secretario, después viene el sugerente, el gerente. Esto requiere una jerarquía, es decir, requiere un orden. Entonces, esas variables cualitativas son ordinales. Entonces, cualitativas, las nominales no requieren orden y las ordinales sí requieren un orden. Pasemos a la cuantitativa. Su nombre lo indica. La cuantitativa tiene que ver con un número, o sea que se puede representar por medio de un número, por medio de una cantidad también. Entonces, aquí dice, es la que se expresa por una cantidad y puede medirse. Estas se pueden medir de dos maneras, discreta y continua. ¿Cuáles son las discretas? Bueno, cuando son números enteros, podemos decir aquí números enteros. Ya sabemos que en enteros son el 1, por ejemplo el 1, el 2, el 3, etc. Son números enteros. Lo que nosotros decimos a veces son cerrados, no tienen decimales, o sea, es decir, 1, 2, 3. Por ejemplo, mira aquí hay un ejemplo claro. Número de hermanos. Cuando a una persona le preguntan, ¿cuántos hermanos tiene? Puedes decir, tengo 2 hermanos, tengo 3 hermanos, pero no podrías decir, tengo 3,5 hermanos. O sea, ¿esto qué es? Esto es un número decimal. Tú no podrías decir eso, porque no vas a partir un hermano por la mitad. Sí, me hago entender. Es decir, cada vez que tú respondas a eso, simplemente será un número entero o un número cerrado. Mira que aquí hay otro ejemplo. Mira, dice cantidad de árboles en un parque. Hay 6, hay 7, hay 8. No hay 9,5, no hay 10,5. O sea, son ejemplos cerrados. Pero cuando hablamos de continua, puede ser un número decimal. Yo voy a colocar aquí, simplemente para que se entienda mejor, puede ser un número decimal. Es decir, cuando a ti te preguntan, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tu estatura. Yo, por ejemplo, mido 1,67 metros. Bueno, metros, aquí está. 1,67 metros. Fíjate que yo estoy dando mi estatura, pero estoy dando un número
decimal, puede ser un número no entero. También te pueden preguntar cuánto pesa, podría decir 68.7 kilogramos, 40.5, o sea que estas continuas permiten números decimales, pero las discretas solo permiten números enteros. Entonces, eso es básicamente las variables. Se dividen en dos, concluyendo: cualitativa, una cualidad; cuantitativa, un número. La cualidad se llama nominal cuando requiere un orden, ordinal cuando la nominal cuando no requiere un orden, y la ordinal cuando requiere un orden. La cuantitativa es discreta cuando se puede dar una respuesta con un número entero, y la cuantitativa continua cuando podemos tomar un número decimal dentro de su respuesta. Y terminamos esta clase con modalidad. ¿Qué es la modalidad? Cada una de las opciones que puedes tener en una variable. Por ejemplo, si la variable de estudio es la masa, entonces 45 gramos, 55 kilogramos, o sea, son las opciones que tienes para poder contestar, por decir así, una encuesta. Ejemplo, sexo, masculino, femenino, bueno, todas lo que se puede dar del género, eso sería la modalidad. Si te dicen cuántos hermanos tienes, 0, 1, 2, 3, esos números, esas opciones que tú puedes responder, esos datos, esas opciones de datos, es lo que se llama la modalidad. ¿Está claro? Entonces, cada encuesta tienes que saber que tiene una modalidad, ¿sí? Entonces, eso es importante para que tú lo tengas en cuenta. Entonces, muchachos, este es como un video introductorio. Usted puede ir a su guía. Este simplemente es un video de complemento para que usted complemente lo que está en la guía con lo que yo estoy explicando aquí. Hace una comparación y su aprendizaje va a ser un poco más completo. Entonces, atentos a lo que voy a decir en cada grupo sobre las actividades que van a hacer con esta explicación. Bueno, nos vemos. Primer video pues de este año, y espero que haya quedado claro. Cualquier cosa nos vamos comunicando por nuestro medio que sabemos que es el WhatsApp. Chao y bendiciones para todos.